del streaming de los científicos del CONICET. Y me pareció muy interesante porque ahí las bioquímicas que había explicando, mejor dicho, lo que explicaban las bioquímicas que hacían ese video, es cuál era la utilidad de lo que la gente estaba viendo en ese momento en el streaming para los investigadores que en diferentes lugares están trabajando en diferentes proyectos. Estamos en comunicación con una de esas bioquímicas, Rosana Cheín, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. Hola Rosana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por interesarse en nuestra forma de comunicar la ciencia. No, es que me pareció muy interesante porque era el momento de mucho furor, de muchas visitas al streaming, que por cierto era fabuloso, pero me parecía muy pertinente la pregunta de, bueno, científicamente, además de ser un espectáculo y el Dumbo y la estrellita culona y todas esas cosas maravillosas que vimos, bueno, ¿cuál es el uso científico que se le puede llegar a dar a esas cosas que se veían, como ustedes decían en el video, se veían por primera vez, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No sé qué es lo que encontraremos en estas nuevas especies que han encontrado en el fondo del mar, pero les puedo asegurar que quizá muchísimas proteínas que no conocemos, quizá muchas moléculas que no conocemos y que sí pueden llegar a tener una aplicación en algo que es absolutamente insospechado en este momento para nosotros. Y nosotros usamos el ejemplo de lo que nosotros usamos en el laboratorio. Y, por ejemplo, nosotros hacemos neurociencia, nosotros trabajamos en Parkinson y trabajamos en Alzheimer. Entonces, lo que nosotros hacemos es cultivamos unos modelos de neuronas, pero esas neuronas, si las ponemos en un microscopio, por más potente que sea el microscopio, son totalmente transparentes. ¿Saben cómo es la forma de visualizar las distintas partes de las neuronas? Bueno, gracias a proteínas que se encontraron en animales del fondo del mar, porque alguien tuvo una idea brillante y se dio cuenta que esa fluorescencia que tienen los animales en el fondo del mar, ¿para qué les sirve a los animales? Para atraer peces más pequeños para alimentarse, por ejemplo. Claro. Y no sabían de dónde venía esa fluorescencia. Y cuando se pusieron a estudiar vieron que era una proteína y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no usamos ese pedazo? La naturaleza lo que hace con los cientos y miles de proteínas que existen diferentes es una combinación perfecta de una secuencia de aminoácidos en un código que está codificado en el ADN, es una secuencia perfecta para una función. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, o sea, la persona que se le ocurrió y nosotros que lo usamos básicamente, es tratar de copiar la receta de la naturaleza para el uso que nosotros queremos, y funciona. Y por eso en el video se ven las proteínas fosforescentes. Exactamente, nosotros necesitábamos esa fluorescencia para marcar algo en las neuronas que les pudiésemos ver en el microscopio. Entonces, ¿qué se hace normalmente? ¿Qué es lo que se hace? Se trata de estudiar las proteínas nuevas, se trata de estudiar las cosas nuevas para ver si de la naturaleza podemos encontrar alguna receta que nos sirva para una aplicación determinada. Justo se dio el caso que casi todos los fluorescentes que nosotros usamos en el laboratorio vienen del fondo del mar. Tanto esa fluorescencia verde que usamos es de la Green Fluorescent Protein, que es la primera proteína fluorescente que se encontró en la naturaleza. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo? Copiamos cómo la naturaleza fabrica una proteína fluorescente y la usamos para otros usos. Y eso valió un premio Nobel, porque la idea fue absolutamente brillante. Entonces, por ahí cuando la gente decía, ¿para qué nos sirve explorar el fondo del mar? Pero bueno, es que yo creo que podemos llegar a tener información infinita para un montón de cosas. La ciencia se construye así. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando me preguntan por el dilema de la ciencia básica y la ciencia aplicada,
existe una sola ciencia, que es la ciencia buena, bien hecha, con buenos resultados, serios, reproducibles. Seguramente, si has hecho bien las cosas, alguien va a usar para lo que vos has producido, para algo que ni vos mismo te imaginas. Y en eso consiste. Y así han sido todos las grandes historias de la ciencia se han construido así. Rosana, te saluda Jorge Elbon, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Pienso en la historia, por ejemplo, de la penicilina, ¿no? Que en la década del 20 se encontró ahí casi de casualidad un elemento en un laboratorio que después salvó millones y millones de vidas y que fue el inicio de los antibióticos, ¿no? Mi sensación, a partir de lo que he escuchado y de lo que hemos visto, es que toda esta gente que en vez de revalorizar la ciencia, decía, bueno, queremos hacernos ricos, vamos a destruir a todo eso para tener petróleo, debiera tener la maldición que todos los descubrimientos que permitan solucionar, por ejemplo, o mejorar la vida de aquellos que sufren el Alzheimer o el Parkinson, no vayan para esa gente. Es un juego que se me ocurre, ¿no? Porque es tan doloroso saber el desprecio que hay hoy desde el Estado sobre la ciencia argentina, sobre el CONICET, sobre los investigadores, etcétera, que a uno le da bronca saber que estos tipos también van a ser de alguna manera en su momento meritorios o van a utilizar todo el conocimiento que ustedes producen diariamente al servicio de la mejor vida o de solucionar los problemas de la salud, ¿no? Bueno, es una reflexión más que una pregunta, pero más allá de eso, ¿qué te parece el hecho de cómo fue recibido toda esta situación de la investigación en el mar? ¿Cómo fue recibido por la mayoría de la gente? No, toda la gente estaba realmente fascinada. Si algo que nos fascina a los humanos es la exploración del espacio y la exploración de las profundidades marinas. Es algo que históricamente ha fascinado y que nunca se puso en tela de juicio si era básico, si era aplicado, si servía para algo, pero siempre, históricamente al ser humano el fondo del mar y el espacio ha fascinado, a mí particularmente. Y eso, aunque uno no crea, nos ha ayudado a entender muchas cosas y por ejemplo, a comunicarnos mejor. Gracias a estudiar el espacio se ha conocido la teoría de la relatividad y hoy todos nuestros satélites y todo lo demás operan con todos los cálculos corregidos con la teoría de relatividad. Entonces no es que miramos al cielo sin que tenga ninguna ventaja práctica para nosotros, todo lo contrario, hay que buscar un poquitito más y todo tiene que ver con todo en la ciencia, porque nosotros, por ejemplo, los pequeños avances que pudimos hacer particularmente en nuestro laboratorio, ¿no? Yo cuando hablo de la ciencia en general, pero por ejemplo en nuestro laboratorio los pequeños avances son porque tomamos conocimientos diferentes de otra gente que hizo cosas absolutamente distintas. Y hablando de lo que contaban ustedes recién de la penicilina, ese es uno de los casos más patentes de lo que conocemos como serendipia, que se buscaba una cosa y se encontró otra. Bueno, a nosotros nos ha pasado un caso de serendipia que nos ha llegado realmente a una patente que está aprobada en Estados Unidos y todo lo demás. Entonces, a veces, haciendo cosas básicas, ocurren en el laboratorio eventos que si uno tiene no solamente la perspicacia de saber verlos, sino la constancia de estudiar eso que ha salido mal, de estudiar el error y entender por qué se ha producido, a veces saca más datos que del estudio propio, ¿no? A nosotros nos ha pasado, el caso nuestro es muy bonito también. Nosotros trabajábamos con un grupo de hace muchos años del Instituto del Cerebro de París y lo que se hace normalmente en neurociencia es enfermar animales de experimentación una vez que uno ya ha recorrido todo el camino del tubo de ensayo y de los cultivos celulares, pasa al animal de experimentación. Entonces lo que se hace es,
se induce la enfermedad en el animal de experimentación inyectando una toxina en un lugar específico del cerebro. Es una técnica que necesita manipulación muy fina. Había un becario en Brasil que con otra de los grupos con los que trabajábamos, que tenía un becario que era excelente. De 10 ratones que probaba, enfermaban los 10. Eso era fantástico porque uno en esos animales puede probar los fármacos y ver si el fármaco que uno está estudiando revierte la patología. O sea, se enferma experimentalmente a una célula o se enferma experimentalmente un animal de experimentación y después para probar los fármacos y ver si se revierte. Entonces lo contratan a este chico y lo llevan a Europa. Y en Europa no podía hacer lo mismo, inyectaba a los ratones y los ratones no enfermaban, y no enfermaban, y no enfermaban. Cambian lote de ratones, cambian lote de la toxina, cambian absolutamente todo y no se entendía por qué no enfermaba el ratón. Lo siguieron a este becario y se dieron cuenta que estaba alimentando a los ratones con un lote equivocado de pienso. Y ese pienso tenía un antibiótico que se llama doxiciclina. Entonces ahí pensaron, bueno, ¿será que la doxiciclina es un neuroprotector? Y ahí comenzamos a estudiar la doxiciclina como neuroprotector, a partir de un error que nada que ver. Claro, y eso con el tiempo dio origen a una patente que ahora tenemos aprobada en los Estados Unidos. Entonces, la ciencia se construye así, ¿no? Con cosas que aparentemente no tienen nada que ver el fondo del mar con las neuronas. Por ejemplo. Pero en el fondo se encuentra la conexión. Rosana Cheín, gracias por este ratito de charla. No, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Última tanda, ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0500.